Bueno, gracias Seba, querido, por estar. Bueno, vamos con el primero de los temas que tiene que ver con un caso muy grave, uno de los tantos casos. Esta radio tuvo el privilegio de tener a Carlos Balmaceda sentado acá en estos estudios y gracias a él nos enteramos de la cantidad de casos de este tipo que vamos a contar ahora que hay en el país. Carlos, la verdad que hace un esfuerzo sobrehumano, es decir, saca de donde no tiene para poder viajar y estar en lugares y entrevistarse con la gente, es decir, no toca de oído, se sienta y está con las personas. Bueno, y uno de los casos que yo conocí gracias a Carlos es el del profe Juan Trigatti en Santa Fe, que fue acusado del peor de los delitos y me hago cargo de lo que digo. Gracias a Carlos y gracias a todo lo que él ha investigado, yo puedo saber que esto es una falsa denuncia. Una falsa denuncia como todas las que venimos estudiando y analizando en este programa. Lo cierto es, como pasa en todos lados, se elevó a juicio la causa y finalmente hay una fecha de juicio para Trigatti. Está en comunicación con nosotros Fernanda de Luca, que es la esposa de Juanchi Trigatti y ha tenido la amabilidad de atendernos en este viernes a la noche. Fernanda, Pablo Gordillo y todo el equipo de Aló Sillazos te saluda. ¿Cómo estás? Hola Pablo y equipo, bien, muchas gracias por interesarte y bueno, y gracias a Carlos que también ha puesto una señal de alerta sobre todas estas situaciones que ocurren a lo largo del país, ¿no? Y que es una voz eh, interesada y con conciencia que de alguna manera denuncia todas estas situaciones. Claro, claro. Te consulto antes de desarrollar un poquito esto para contarles la historia a la gente de lo que han vivido ustedes como familia, porque la gente tiene que saber que acá no se afecta solamente a un hombre, si bien se apunta a un hombre, detrás de ese hombre o al lado de ese hombre, hay un montón de personas. Está la esposa, están los hijos, están los padres, están hermanos. Entonces, eh, cuando se habla de esto, te consulto porque yo estoy viéndolo y no sé si si lo ven ustedes. ¿Notan que hay un cambio de época? Veníamos de años muy complicados, con fallos que casi cantados. ¿Notan que hay un cambio en eso o no? La pregunta es para mí, Sí, Pablo. sí, te pregunto, ¿notás que hay un cambio en la forma de juzgar a las personas? Yo veo que, por Yo creo, ejemplo, sí, por favor. Sí, yo creo que estamos como en un péndulo de la sociedad, ¿no? Porque hemos pasado de que no se creía en un relato sin pruebas de un hecho que tal vez había ocurrido en la intimidad, bajo una relación de sometimiento o en un contexto de aislamiento, como sucede generalmente con la violencia familiar, con la violencia sexual, se pasó de no creer en el relato, porque no hay pruebas ni testigos, a creer únicamente en el relato, desestimando toda prueba que pueda, digamos, iluminar esa situación o dar otra explicación a esa situación, ¿no? Creo que hemos pasado, por eso digo que como sociedad y en muchas causas sucede esto, ¿no? Claro, Que de verse de derechos tan violentados se va de golpe al otro extremo, donde cierto sesgo, cierto fundamentalismo lleva a no considerar otra posibilidad. Y creo que en este tipo de casos, lo que ha ido sucediendo en estos últimos años es eso, ¿no? Que debido a la lucha de muchas personas que han pedido y exigido medidas de protección contra la violencia sexual, la violencia familiar, y que la han padecido durante años en el más absoluto silencio, de esas luchas y de esos logros que se han alcanzado para garantizar el acceso a la justicia de estas personas, se ha hecho un abuso. claro. Y que también dentro de la justicia es como que se ha encontrado un atajo y una vía rápida para obtener condenas sin demasiado esfuerzo, ¿no? Porque si solo basta un relato para condenar a alguien, Sí, es muy fácil. se suman muchas condenas al currículum. Y por otro lado también el sistema judicial creo que también se ve muy presionado por la opinión pública, eh, y por de alguna manera la exacerbación que se ha hecho de todo este tema, y entonces, bueno, no se anima a veces a tener una opinión disidente con una acusación, ¿no? Es que pasa que muchos jueces que han tenido opiniones diferentes y fallos diferentes a lo que está haciendo la mayoría,
han sido enjuiciados, han perdido su trabajo, por eso digo, la presión que se ha ejercido sobre ellos es mucha, pero bueno, te consulto, Fernanda, ¿podrás contar brevemente la historia de lo que sucedió con vos y con tu familia? Sí, bueno, tengo 49 años, estoy casada con mi esposo hace 27 años, mi esposo es docente de educación física desde hace 25 años. Tenemos 3 hijos que en ese momento, estoy hablando de 7 de octubre del 2021, tenían 12, 16 y 20 años. Y mi esposo además es hijo único, con sus papás muy ancianos, su mamá demenciada y ambos dependientes en ese momento. Trabajaba en el jardín en el cual surgió toda esta denuncia desde hacía 8 años. Había tenido más de 4.000 alumnos en el jardín, porque es un jardín parroquial de un barrio vulnerable que tiene muchas salitas, o sea, tiene varias secciones de cada edad. Y bueno, y una mañana, antes de salir al trabajo, estábamos desayunando en mi casa y vemos en los medios que había una manifestación de padres frente al jardín, con la foto de él y la palabra violador. En ese momento, bueno, nos descolocamos, obviamente, porque uno no está preparado para enfrentar una situación así, de sospecha de un hecho tan grave. Mi esposo en ese momento, bueno, consulta con la directora, y a ver qué hacía, digamos. Él tenía que entrar a trabajar al mediodía al jardín, obviamente en esas condiciones no se podía presentar, entonces lo acompaño al sindicato para ver qué debía hacer en ese momento. Le dicen que busque un abogado, llamamos a quienes nos conocían para preguntarles si conocían algún abogado. La verdad es que ni siquiera teníamos referencia de profesionales del derecho. Y bueno, nos comunicamos con el que hasta hoy es nuestro abogado. Él le dice, bueno, vamos a presentarnos en la comisaría de la mujer. Él se presenta y al mediodía queda detenido. Qué locura. Yo vuelvo a mi casa con mis hijos, y al poco tiempo empiezo a ver que me llaman mis amigos, mi familia, y me dice que mi domicilio circulaba en las redes sociales, que salgamos de la casa porque corríamos peligro. La verdad es que me costó, yo no quería dejar mi casa, no me imaginaba lo que podía pasar, pero bueno, llegaron familiares y nos disuadieron para irnos. Nos fuimos con lo opuesto, dejamos a nuestras mascotas, una gatita y una perra, y a las horas de estar fuera de casa, en la casa de un familiar, empezamos a recibir llamados de los vecinos que había una manifestación frente a mi casa, que estaban tirando piedras, que estaban pateando las puertas. Bueno, empezamos a llamar al 911, llamamos durante media hora al 911 y no llegó ni un patrullero. Por lo tanto, las familias ingresaron a mi domicilio, le prendieron fuego, asesinaron a nuestras mascotas. Bueno, y hasta el día de hoy no hay a pesar de que todos mis vecinos filmaron lo que estaba sucediendo y todas las personas se podían identificar perfectamente, hasta el día de hoy no hay un solo detenido ni imputado por ese hecho. Y mi marido quedó detenido desde ese momento y durante 8 meses, hasta la audiencia preliminar, que se llama, que es cuando se presentan todas las pruebas de la defensa y de la fiscalía para ir a juicio. En ese momento, bueno, nosotros presentamos una cantidad enorme de pruebas, de testimonios de los compañeros de trabajo, de los papás, de los alumnos actuales en el jardín, de los exalumnos, de compañeros de trabajo de otros ámbitos donde él se ha desempeñado, y todo un trabajo con peritos. O sea, nosotros debimos pedir ayuda, mucha ayuda, para poder financiar todo esto, ¿no? El trabajo de los peritos y de los abogados, para poder explicar que esto que se decía es un simple relato que se presenta confuso en los niños, que está inducido por los papás y que que fue descartado por los primeros profesionales médicos intervinientes, porque hay lamentablemente los niños han pasado por un montón de intervenciones, hasta que terminan diciendo lo que sus papás decían. Es un relato muy absurdo. El profe me tocó en la clase de educación física, la clase se da en un patio con rejas a la calle y con una medianera al colegio secundario al patio, con tejidos, o sea, es un lugar absolutamente público.
bueno, en la audiencia preliminar, donde se expusieron todas las pruebas para llevar a juicio, mi esposo quedó en libertad. Y eso fue en el 2022, en junio de 2022, y ahora a fin de mes enfrentamos el juicio. Fernanda, buenas noches. Félix Colachiri lo saluda. Bueno, el gusto de que esté con nosotros. El tema obviamente que es difícil, pero es importante contarle a la sociedad lo que está pasando. Mi consulta es, ustedes, obviamente la familia ha tenido un shock tremendo. ¿Han recibido algún apoyo del Estado en cuanto a lo psicológico, teniendo en cuenta que usted tiene 3 hijos, 2 de ellos menores? No, para nada. De hecho, algo de lo que nos ha costado aceptar es que mis hijos y yo fuimos absolutamente invisibilizados por el Estado. Es como si hubiera algunas violencias que están justificadas, ¿no? Por supuesto. No solamente porque, más allá de que mi esposo sea inocente o culpable, nadie puede justificar un acto de semejante violencia contra la familia, ¿no? ¿Usted puede recordar cuál es la imputación de su esposo, por favor? Perdón, te escucho muy bajito y no te entendí la pregunta. ¿Cuál es la imputación que tiene su esposo, que pesa sobre él? Abuso sexual gravemente ultrajante sobre 5 niñas del jardín. ¿Cuántos alumnos ha atendido su esposo en su historial de docente? Más de 4.000. Más de 4.000. Fernanda, perdón. No, lo quería saber cómo había actuado el cuerpo docente que lo acompaña a su esposo, la dirección, secretarías. ¿Cómo? Perdón, la pregunta es ¿cómo qué? ¿El cuerpo docente? El cuerpo docente, ¿cómo actuó? ¿Si lo acompañó, si no? Sí, con un compromiso y un afecto desde lo humano y, por supuesto, comprometidos en el testimonio que van a dar en el juicio. De hecho, solamente la Fiscalía pedía que declaren los docentes, son niños de distintas salitas. La Fiscalía pedía que solo declaren la directora y los docentes de esas salas, y nosotros pedimos y propusimos que declare todo el personal del jardín, incluyendo los porteros y auxiliares, porque si algo sucede en una institución, no puede ocurrir sin que nadie lo note. No, Fernanda, Fernanda, le interrumpo, sí. Perdóname, porque donde viven también es una institución. ¿Cuánto tiempo vivieron en la casa que fue incendiada? 25 años desde que nos casamos. Y los vecinos también. Nosotros. Los vecinos también actuaron en defensa, primero de sus bienes, más allá de lo que sucedió, sí. Pero también filmaron a modo de también tener alguna prueba a favor suyo. Es decir, sus vecinos, sus vecinos de también. De hecho, en realidad, lo que ha ocurrido acá, y que es gravísimo, porque yo en este tiempo, y con todo lo que nos ha sucedido, yo soy trabajadora social, por lo tanto, bueno, agradezco que algunas herramientas me han permitido indagar y comprender lo que nos sucedió. Cuando nosotros hablamos de lo que sucede en los jardines, que esto pasa en todo el país, a lo largo del país, ustedes pueden googlear las noticias y van a encontrar todas las semanas una denuncia de este tipo en algún casos, punto del país. Fernanda, 10.000 casos tenemos. ¿Cómo? 10.000 casos. Lo que sucede muchas veces en el caso de las escuelas, y por eso nosotros por ahí diferenciamos que no se trata de una falsa denuncia en el sentido de querer generar un daño en alguna persona de manera intencional. Lo que aquí sucede, y de hecho nosotros lo vamos a probar en el juicio, es que un padre tiene un temor desmedido por su propia historia, por algún trauma o por cualquier circunstancia emocional o psicológica, y eso hace que sospeche de algo que relata el niño o de una situación que sucedió en la escuela y que tal vez está desprovista de toda connotación sexual, pero para el padre enciende una señal de alarma y genera una reacción de pánico y empieza, en este caso, a la primer niña, que es la que desata todo esto, la llevó a 2 hospitales donde le confirmaron que la niña no relataba ningún hecho de abuso y que no tenía ningún signo de abuso, y sin embargo la mamá insistió y la llevó, hizo la denuncia, bueno, y todo el derrotero que han atravesado, después de ahí se desatan los grupos de WhatsApp y el pánico se traslada a otros padres, ¿no? Que ya con la foto del profesor en el celular le dicen, bueno, el profesor te hacía este juego, el profesor te tocó, y ahí se llega a estos 5 casos que, bueno, que después de diferentes interrogatorios inducidos terminan los niños diciendo, el profe me tocó en el patio, ¿no? Lo tremendo de todo esto es la investigación
que se lleva adelante en estos procesos, porque el Estado aquí no nos protegió ni a nosotros, ni la inocencia de Juan, que es inocente hasta que se demuestre lo culpable, ni a estos niños a los que sometió a una serie de intervenciones absolutamente revictimizantes, que lograron que el relato original se haya contaminado absolutamente y que se haya vulnerado por el propio Estado a estos niños, ¿no? Entonces, es muy grave el error de las intervenciones en este tipo de denuncias. De hecho, cuando mi casa se había incendiado, yo no retiré las computadoras del domicilio esperando que vayan a peritarlas, Claro. porque imaginaba que si mi marido era sospechado de pedófilo, lo investigarían, se llevarían su teléfono, investigarían nuestras computadoras, buscarían confirmar que tiene un perfil acorde para hacer una cosa así. Jamás lo investigaron, jamás pidieron información de su comportamiento en otras instituciones donde hubiera estado. Eso no importa. Se obtuvo un relato y con eso vamos a juicio. Todo lo demás que puede contrarrestar esa acusación es descartado. De hecho, todas las pruebas que nosotros quisimos obtener, informes, las cámaras del jardín, en todas las fiscalías ha obstruido la obtención de pruebas, negándose a solicitarlas, negándose a los peritajes. Uno queda absolutamente desarmado como defensa en estos casos, ¿no? Fernanda, con respecto a la constitución del tribunal que va a enjuiciar a Juan, ¿hubo alguna irregularidad? En realidad, como todos en cada localidad uno por ahí conoce cuáles son las tendencias de los jueces. A veces hay jueces que tienen una trayectoria de mayor objetividad, de mayor responsabilidad en sus fundamentos, en sus fallos. Cuando nosotros nos enfrentábamos al juicio, nuestro abogado pidió ser partícipe del sorteo del tribunal, porque observábamos que había determinados jueces que casualmente les tocaban algunas causas vinculadas a delitos de violencia sexual ¿Pudo más que a participar? otros. ¿Cómo? ¿Pudo participar su abogado? Y bueno, él dejó asentado ese pedido. Cuando se sortea el tribunal no lo llaman y nos designan un tribunal que no sabíamos cómo había sido designado, y entonces él reclama haber solicitado participar y el tribunal se sortea adelante de él. Y ahí es como llegamos a la constitución actual del tribunal. Que bueno, que tenemos mucha confianza en poder mostrar y que puedan mirar el proceso con el que se construyó esta denuncia, ¿sí? Que es lo más importante, porque ningún hecho puede analizarse fuera de su contexto, y es importante no solamente por la inocencia de Juan, porque puede perder sus próximos 25, él tiene un pedido de condena de 25 años. No es solamente la vida de él la que destruye, la vida mía, la vida de mis hijos. Acá hay 5 niñas a los que el tribunal le va a poner un sello de verdad sobre sus vidas, ¿no? Entonces realmente esperamos que este tribunal pueda valorar todos los elementos de contexto y comprender cómo es que surge una acusación de estas características. Y sobre todo también poner en relevancia los errores de la investigación. Seguro. Fernanda, seguramente le hicieron a Juan una pericia psicológica. ¿Tenés idea del resultado? ¿Ya saben el resultado de esa pericia? Acá no se hace pericia psicológica de nadie. La pericia que tenemos nosotros la aportamos nosotros, con un profesional elegido por nosotros, pero la justicia no ordena pericias psicológicas para nadie, ni para el acusado, y mucho menos, en este caso, para nosotros pedimos pericia psicológica para los padres de las niñas, y te lo niegan diciendo que es revictimizar, y es un error también, porque acá la supuesta víctima es el niño, no es el adulto que transmita la denuncia. Claro. No hay así forma. Que no hay pericias. No hay forma de defenderse así, ¿no? Porque no te dan nada. Exactamente. Y la última pregunta que te quiero hacer, te agradecemos obviamente por la amabilidad de atendernos. Sabemos que no son días fáciles ni para vos ni para tu familia, mucho menos para Juan. ¿Les han ofrecido el juicio abreviado como pasa con tantas causas? Y la última que te quiero hacer es, ¿pensaron en algún momento un juicio por jurado? No nos han ofrecido el juicio abreviado por la postura que hemos tomado nosotros desde el primer momento.
este caso fue muy mediático y yo particularmente entendí en ese momento que yo tenía que salir a los medios a defender a mi familia. Entonces nuestra postura siempre ha sido muy crítica y muy de defensa de la inocencia de Juan. Por lo tanto, creo que no se atrevieron a ofrecernos, pero sí sabemos que es un método de extorsión muy grande el juicio abreviado. Porque ante la imposibilidad que uno tiene de poder construir las pruebas y enfrentando una posible condena de 25 años, Claro, y del sí, más. desgaste que todo esto genera, para muchos el juicio abreviado termina siendo realmente una extorsión porque ya no tienen dinero, porque ya emocionalmente están destruidos, y teniendo la posibilidad tal vez, ante la imposibilidad de probar la inocencia, de conseguir menos años, termina siendo una salida. A nosotros no nos han ofrecido. Y respecto al juicio por jurado, en la provincia de Santa Fe no existe, recién ahora se comienza a implementar, y solamente para 4 tipificaciones de delitos, dentro de las cuales no está comprendido el abuso sexual en estas características, solamente seguido de muerte. Claro. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo. Te abrazamos a vos, a tu familia y mucha fuerza para estos días Nos veremos después que del son 28. complicados y obviamente los micrófonos de esta radio a disposición. Gracias por interesarse, gracias por darnos voz y bueno, y por poner lupa sobre todo esto. Les agradezco muchísimo. Por favor, gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Así pasaba entonces Fernanda De Luca, la esposa de Juanchi Trigatti, docente, un nuevo docente más que va a ser llevado a juicio el próximo 28, si no me El equivoco, 28 ¿no? de agosto. 28 de agosto. Pero Pablo, Veremos. si no hay pruebas psicológicas del causante, supuestamente Yo no podía, es muy raro. es decir, directamente ya no hacen pericias, no hacen nada, es una cosa Por de eso te digo locos. que, como lo dijo claramente ella, acá ya está acusado, está acusado culpable Directamente. en este tipo de delitos.